Deuteronomio. Recordar el camino para no repetir los errores. El pueblo de Israel se encontraba en un momento decisivo de su historia. Después de 40 largos años caminando por el desierto, estaban finalmente frente a la tierra prometida. El viaje había sido duro, lleno de pruebas, caídas, correcciones y también de innumerables muestras de la fidelidad de Dios. Moisés, el líder que había guiado al pueblo desde la esclavitud en Egipto, sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. Él no cruzaría el Jordán, pero antes de partir, tenía una misión final: preparar espiritualmente al pueblo para lo que vendría. Deuteronomio comienza precisamente con ese momento solemne, cuando Moisés reúne a toda la nación para hablarles por última vez. Sus palabras no fueron apresuradas ni superficiales. Moisés habló con el peso de la experiencia, con la autoridad de quien había visto la gloria de Dios y también la debilidad humana. No les habló para entretenerlos, sino para advertirlos, instruirlos y guiarlos. Moisés empezó recordando el mandato que Dios les había dado en el monte Horeb: avanzar y tomar posesión de la tierra que Él ya les había prometido. Esa tierra no era un sueño lejano, era una promesa real. Sin embargo, también recordó cómo el miedo se apoderó del corazón del pueblo cuando enviaron espías a reconocer la tierra. Aunque la tierra era buena y abundante, el temor a los pueblos que la habitaban fue más fuerte que la confianza en Dios. Ese momento marcó profundamente la historia de Israel. Por no creer, por dudar, por escuchar más al miedo que a la voz de Dios, una generación completa perdió la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Moisés dejó claro que aquello no fue un simple error, sino una lección dolorosa sobre las consecuencias de la desobediencia. Aún así, Moisés resaltó algo fundamental: Dios no los abandonó. A pesar de la incredulidad del pueblo, el Señor permaneció fiel. Durante 40 años los guió por el desierto, los alimentó con maná, les dio agua, protegió sus pasos y no permitió que les faltara lo necesario. Su ropa no se desgastó y sus pies no se hincharon. Cada día fue una prueba viva de la provisión divina. Moisés también recordó cómo Dios estableció líderes y jueces para ayudar en la administración del pueblo. Esto enseñó que el plan de Dios siempre incluye orden, justicia y responsabilidad compartida. Nadie debía cargar solo con lo que Dios había diseñado para una comunidad. Luego, Moisés habló de las victorias obtenidas en el camino. Recordó las batallas ganadas contra reyes poderosos, enemigos que parecían imposibles de vencer. Cada triunfo fue una señal clara de que no era la fuerza humana la que les daba la victoria, sino la mano de Dios obrando a favor de su pueblo. El mensaje central de esta primera parte es un llamado urgente a recordar. Recordar el pasado no para quedarse en él, sino para aprender. Moisés insistió en que olvidar a Dios sería el mayor peligro al entrar en la tierra prometida. La abundancia podía hacerlos creer que ya no necesitaban al Señor, y eso sería el comienzo de su caída. Por eso, Deuteronomio no inicia con nuevas leyes, sino con memoria. Memoria del desierto, memoria de las promesas, memoria de la fidelidad de Dios. Moisés sabía que un pueblo que recuerda a su Dios es un pueblo que camina firme. Así comienza Deuteronomio, como un llamado profundo al corazón, una invitación a obedecer, a confiar y a no repetir los errores del pasado. Antes de avanzar, Israel debía mirar atrás, reconocer lo aprendido y decidir caminar en fidelidad. Deuteronomio, parte 2. La obediencia como camino de vida. Después de recordar el pasado, Moisés llevó al pueblo a mirar el presente y el futuro. Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, y antes de cruzar el Jordán, necesitaban entender que el éxito en esa nueva etapa no dependería de la fuerza, la estrategia ni el número de soldados, sino de su obediencia a Dios. Moisés explicó que los mandamientos del Señor no eran simples reglas humanas. Eran instrucciones divinas diseñadas para proteger al pueblo, para guiarlos y para enseñarles a vivir con sabiduría. Al obedecerlos, Israel no solo recibiría bendición, sino que también sería un testimonio vivo para las demás naciones. Uno de los mensajes centrales de esta parte es la afirmación de que Dios es uno solo.
Moisés proclamó con autoridad que no existía otro Dios fuera del Señor. Esta verdad debía ser el fundamento de la fe del pueblo. No podían dividir su lealtad ni permitir que otras creencias ocuparan el lugar que solo Dios merecía. Moisés enseñó que amar a Dios debía ser una entrega total. Amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas significaba vivir en obediencia constante. La fe no debía limitarse a momentos religiosos, sino manifestarse en cada decisión diaria, en la forma de hablar, de actuar y de tratar a los demás. El líder exhortó a los padres a asumir una responsabilidad clave: enseñar la palabra de Dios a sus hijos. La fe debía transmitirse de generación en generación. Moisés insistió en que los mandamientos fueran recordados continuamente, hablados en el hogar, enseñados al caminar y repetidos al acostarse. Dios debía estar presente en la vida diaria del pueblo. Moisés también advirtió sobre un peligro silencioso: el olvido. Cuando el pueblo entrara en la tierra prometida y comenzara a disfrutar de casas, cosechas y prosperidad, corrían el riesgo de creer que todo era fruto de su propio esfuerzo. Moisés les recordó que olvidar a Dios en tiempos de abundancia era tan peligroso como dudar de Él en tiempos de dificultad. El líder fue claro al advertir que seguir a otros dioses traería consecuencias. La idolatría no solo alejaba al pueblo de Dios, sino que destruía la relación que los protegía y los sostenía. Dios deseaba fidelidad, no por control, sino por amor. Moisés también recordó que Dios no los había elegido por ser más numerosos o más fuertes que otras naciones. Los había elegido por amor y por fidelidad a la promesa hecha a sus antepasados. Esto enseñaba al pueblo humildad y dependencia total del Señor. En esta parte, Moisés dejó claro que la obediencia no era una obligación fría, sino una respuesta de amor. Obedecer a Dios significaba confiar en que sus caminos eran mejores que los propios. La vida, la bendición y la permanencia en la tierra prometida estaban ligadas a escuchar y obedecer su voz. Deuteronomio reafirma que el futuro del pueblo no dependería de las circunstancias externas, sino de su relación con Dios. Si permanecían fieles, el Señor iría delante de ellos. Si se alejaban, perderían la dirección que los había guiado hasta ese momento. Esta segunda parte deja una enseñanza profunda. Amar a Dios y obedecerlo no son caminos separados, sino uno solo. La verdadera vida se encuentra en caminar conforme a su voluntad. Deuteronomio, parte 3. Advertencias, pruebas y la elección entre bendición y juicio. A medida que Moisés continuaba hablando al pueblo, su mensaje se volvía más serio y directo. Sabía que Israel estaba a punto de entrar en una nueva etapa, una etapa llena de oportunidades, pero también de grandes riesgos espirituales. Por eso, en esta parte, Moisés habló con claridad sobre las consecuencias de las decisiones que el pueblo tomaría. Moisés advirtió que, al entrar en la tierra prometida, Israel se encontraría con pueblos que adoraban a otros dioses. Estas naciones tenían costumbres, prácticas y creencias que podían apartar fácilmente el corazón del pueblo. Moisés fue enfático al decir que no debían imitar esas prácticas ni permitir que influyeran en su fe. El líder explicó que la prosperidad podía convertirse en una prueba más peligrosa que el desierto. Cuando el pueblo tuviera abundancia, corría el riesgo de olvidar quien les había dado todo. Moisés les recordó que Dios era quien les daba la capacidad para obtener riquezas, y que sin Él, nada de lo que poseían tendría verdadero valor. Moisés también habló de las bendiciones que vendrían si el pueblo obedecía fielmente a Dios. Habría paz, seguridad, victoria sobre los enemigos y prosperidad en la tierra. Dios caminaría con ellos, los protegería y los guiaría en cada paso. Pero junto a las bendiciones, Moisés también habló de las consecuencias de la desobediencia. Alejarse de Dios traería confusión, pérdida de dirección y sufrimiento. No como castigo arbitrario, sino como resultado de apartarse del camino correcto. Moisés dejó claro que cada decisión tendría un impacto en el futuro del pueblo. En esta parte, Moisés recordó cómo Dios había probado al pueblo en el desierto para conocer lo que había en su corazón.
Las pruebas no fueron para destruirlos, sino para enseñarles dependencia, humildad y obediencia. El desierto había sido una escuela espiritual. Moisés explicó que Dios deseaba un pueblo con un corazón sensible, dispuesto a escuchar y obedecer. No bastaba con cumplir externamente la ley, Dios quería una obediencia que naciera del corazón. Por eso, Moisés habló de la importancia de la humildad y de reconocer constantemente la necesidad de Dios. También recordó al pueblo que eran un pueblo escogido, no por sus méritos, sino por el amor de Dios. Esa elección implicaba responsabilidad. Ser escogidos no los hacía superiores, sino llamados a vivir de una manera diferente. El mensaje de esta parte se resume en una verdad central: el pueblo debía elegir. Elegir entre obedecer o desobedecer, entre recordar u olvidar, entre confiar en Dios o depender de sí mismos. Cada elección traería consecuencias claras. Moisés dejó claro que Dios siempre sería fiel a su palabra. Así como había cumplido sus promesas de bendición, también cumpliría sus advertencias. La fidelidad de Dios incluía tanto su amor como su justicia. Deuteronomio continúa mostrando que la relación con Dios no se basa solo en palabras, sino en decisiones diarias. El futuro de Israel estaba delante de ellos, y Moisés los llamó a caminar con sabiduría y temor de Dios. Deuteronomio, parte 4. Final. Escoge la vida. El tiempo había llegado. Moisés sabía que estas serían sus últimas palabras al pueblo que había guiado durante tantos años. Frente a él estaba una nueva generación, lista para entrar en la tierra prometida. Detrás quedaba el desierto, con sus pruebas, caídas y lecciones. Delante, un futuro lleno de promesas, pero también de decisiones. Moisés habló con la autoridad de un siervo fiel y con la ternura de un padre espiritual. Les recordó que Dios había puesto delante de ellos dos caminos: el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino de la bendición y el camino de la maldición. No era una elección forzada, sino una decisión consciente que cada uno debía tomar. El líder dejó claro que la obediencia no era una imposición, sino una invitación. Dios no deseaba un pueblo que lo siguiera por miedo, sino por amor. Amar a Dios significaba escuchar su voz, caminar en sus caminos y permanecer fieles a su pacto. Moisés reafirmó que la palabra de Dios no era algo lejano ni imposible de cumplir. No estaba fuera de su alcance ni reservada solo para unos pocos. Estaba cerca, en su boca y en su corazón, para que la pusieran en práctica cada día. También recordó al pueblo que Dios había sido fiel desde el principio. Él los sacó de Egipto, los sostuvo en el desierto, los corrigió cuando fue necesario y nunca los abandonó. Todo lo que tenían y todo lo que recibirían era fruto de la gracia divina, no de sus propias fuerzas. Moisés advirtió que alejarse de Dios traería consecuencias dolorosas. No porque Dios dejara de amarles, sino porque separarse de él significaba alejarse de la fuente de la vida. La fidelidad a Dios era la base para permanecer firmes en la tierra prometida. Antes de concluir, Moisés confirmó públicamente a Josué como el nuevo líder de Israel. Josué no guiaría al pueblo solo, Dios iría con él. De esta manera, Moisés mostró que la obra de Dios no depende de una sola persona, sino de su propósito eterno. Finalmente, Moisés levantó su voz y declaró con firmeza: escoge la vida. Escoge obedecer, escoge confiar, escoge amar a Dios. Esa elección definiría no solo el futuro del pueblo, sino también el de sus generaciones. Así concluye el libro de Deuteronomio, con un llamado claro, directo y eterno. Dios pone delante del ser humano la oportunidad de elegir el camino correcto. El desierto queda atrás. La promesa está delante. La decisión está en el corazón. Deuteronomio nos enseña que la fe no es solo creer, sino decidir. Cada día elegimos entre obedecer o alejarnos, entre confiar o temer, entre vivir conforme a la voluntad de Dios o seguir nuestro propio camino. Dios es fiel, misericordioso y justo. Él guía, corrige y bendice a quienes deciden caminar con Él. Escoger la vida es escoger a Dios.
Si este audiolibro ha bendecido tu vida y te ha ayudado a comprender mejor la palabra de Dios, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí continuaremos recorriendo la Biblia completa en formato de audiolibro, con enseñanzas claras y profundas para fortalecer tu fe. Gracias por escuchar. Que Dios te guíe y te bendiga en cada paso de tu camino.